Escuchaba yo ayer a un predicador hablar algo muy importante. Este predicador decía ayer que en 1946 un pastor aseguraba que el 50% de las personas que se congregaban en las iglesias no eran cristianas. Y, y pensaba yo, Dios mío, y si en esa época donde no había apostasía o la apostasía era muy escasa, decir este hombre que el 50% de la iglesia no era cristiana, entonces ¿qué pasa hoy? Cuando hay tanta apostasía. Entonces, ¿cuántos son los verdaderos cristianos que hay en cada iglesia? Me preguntaba yo. Y la verdad que escuchando comentarios en las redes sociales que la gente hace y cómo pasan, comparten videos, las personas, es tremendo cómo la gente se está dejando llevar, los cristianos, hablo de los cristianos, cómo los cristianos cada día más y más se dejan llevar hacia la ley y cada día más se van apartando del evangelio de salvación y se van metiendo en la ley y en la ley. Y la verdad es preocupante, es preocupante, es preocupante la forma, la dimensión que ha tomado la apostasía, que se disfraza de verdaderas iglesias, que apostasía que busca decirle al creyente que hay apostasía en todas partes y que en ellos está la verdad, y supuestos cristianos que corren hacia cualquier cosa que se les predica. Y es triste, es triste lo que está pasando con el evangelio de hoy, porque uno se encuentra con cualquier cosa se encuentra uno hoy, y da tristeza que se pervierta el evangelio de una manera tan escandalosa. Eh, el Señor Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, dice esta palabra. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor, cuando profetizaba en Juan capítulo 10, versículo 16, él estaba profetizando del apóstol Pablo. Y él estaba profetizando de los gentiles que íbamos a conocer la verdad para que la verdad nos hiciera libres. Y ya cuando nosotros veamos al libro de Hechos y estudiamos el capítulo 9 del libro de Hechos, entonces en el libro vemos en el capítulo un título que dice conversión de Saulo, ¿sí? Y dice el versículo 10 del capítulo 9: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
Perdón, vamos a leerlo. Vamos a leerlo el versículo, desde el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. O sea, fueron 3 días de ayuno que tuvo Pablo antes de ser libre de la ceguera con la que el Señor se manifestó para que él pudiera empezar a conocer la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, el Señor le está diciendo a Ananías que Saulo será enviado a los gentiles. Aquí no es que el apóstol Pablo fue enviado a la iglesia porque se lo inventó alguien. No, es el Señor Jesús quien le dice a Ananías que enviará a Saulo a los gentiles. ¿Y cómo lo va a enviar? ¿Cómo va a enviar el Señor a Saulo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿De qué manera nos envió el Señor a Pablo? El Señor nos envía al apóstol Pablo para que nosotros estudiemos las ordenanzas que el Señor Jesús le entrega a Pablo, para que nosotros las sigamos por el amor de Dios. Pero hoy muchos no entienden esto, porque muchos predican la palabra del Señor sin ni siquiera creer en el Señor. Y es triste y es lamentable uno escuchar cómo la gente se va hacia la ley. Y a pesar de que la gente escucha, porque hoy en día tenés el internet y puedes estudiar a través del internet y puedes leer muchísimos estudios de autores que tratan de interpretar la palabra del Señor, pero también puedes escuchar a muchísimos pastores que te predican la palabra del Señor, para que cuando leas la Biblia, para que cuando vayas y ores, coloques lo que escuchas, lo que lees, lo coloques en la presencia de Dios, ¿sí? Para que lo presentes en la presencia de Dios con ayuno, lloro y lamento. Y le digas al Espíritu Santo de Dios que te instruya y que te capacite, y que aparte de ti toda doctrina humana, y que aparte de ti toda idolatría. Mira,
Jesús es un Señor. Si tú no le pides que aparte la doctrina humana de ti, no te la va a apartar. Porque Él ve que tú estás corriendo detrás de la doctrina humana. Entonces, si tú no, en oración no le pides al Señor que aparte la doctrina humana de ti, sencillamente no la va a apartar. Porque Él ve que estás amando a la doctrina de los hombres. Si el Señor, si tú no le pides al Señor que aparte de ti la idolatría, pues no la va a apartar, porque Él ve que te estás gozando con la idolatría. Él ve que estás idolatrando a tu pastor. Él ve que al maestro le llamas mi maestro, que al evangelista le llamas, le llamas mi evangelista, que al director de la congregación le llamas mi director. O sea, cuando Jesucristo te dijo que no llamaras a nadie maestro en la tierra porque tienes un maestro en el cielo, y que a nadie llamaras padre en la tierra porque tienes un maestro en el cielo, entonces le dices padre a un ser humano. Después andas diciéndole a los católicos que son idólatras porque tienen un padre en la tierra que le dicen papa. Papa significa padre. ¿Sí? Entonces, criticas a los católicos, pero resulta que idolatras al pastor de la iglesia. Y es tu padre en la tierra. No, es que Él es mi padre espiritual. Así dicen muchos cristianos. No, es que es mi padre espiritual. Cuando Jesucristo dijo, no llames a nadie maestro en la tierra porque tienes un maestro en el cielo, y no llames padre a nadie en la tierra porque tienes un padre en el cielo. Por el amor de Dios, tenés que dejar la idolatría ya, y tenés que decirle al Señor en oración que aparte de ti la idolatría. Es que no es difícil, hombre. ¿Qué te puede costar cada vez que vas a orar decirle al Señor que aparte de ti la doctrina humana, y que aparte de ti la idolatría, para que el Señor venga y la quite? Porque el Señor no te va a quitar eso si no se lo pides, porque es que definitivamente tú eres libre, ¿sí?, de tomar tu decisión. ¿Ves? Entonces, qué tristeza, y da mucha tristeza que los hermanos corren detrás de gentes que los van llevando a la ley. ¿Qué palabras sí tienen? Yo estaba mirando, haciendo una comparación entre el cristiano de hoy y los políticos estos que siguen el comunismo. El que sigue el comunismo, tú no puedes discutir sobre argumentos con él, porque vas a perder. Porque si algo tiene el comunista son argumentos. Lo que pasa con el comunista es que él tiene muchísimos argumentos, pero cuando va a llevar a la práctica no es capaz de hacer nada. Entonces, por eso los países que han vivido en comunismo, los países que le han abierto la puerta al comunismo, pues simplemente viven en una miseria, viven en una total miseria. Hay gente que se goza mirando lo mejor de China, pero los videos que hablan sobre la realidad de lo que vive la gente en China, eso no lo quieren ver, y muestran siempre lo mejor. Y los países, el comunismo en más de 100 países donde se ha puesto en práctica, pues ha arruinado a esos países. Y asimismo, desafortunadamente, los cristianos, que todo el día, todos los días lee la Biblia, todos los días lee la Biblia el cristiano. Pero cuando debería ser un maestro,
del Evangelio todavía necesita leche. Y se goza y se jacta diciendo: llevo 15 años en el Evangelio. Y lleva 15 y 20 años en el Evangelio y cree que la tierra es redonda. Y lleva 15 o 20 años en el Evangelio y cree que hay satélites allá arriba. Lleva 15 o 20 años en el Evangelio y cree que hay planetas y que hay todas esas cosas. Cuando la Biblia te enseña que la tierra es plana y que arriba de nosotros lo que hay es agua, ¿sí? Los de la élite, la gente poderosa, los que gobiernan el mundo, le llaman techo de cristal. Pero la Biblia le llama bóveda. Tienes que leer la Biblia. Pero cuando lees la Biblia, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te enseñe y que te instruya y que te capacite para que puedas entenderla, hombre. Porque si la lees en tus fuerzas, si la vas a leer en tus fuerzas, no vas a entender nada, por el amor de Dios. Ahí están los videos que he grabado, que he subido, para que los escuches y para que aprendas, hermano cristiano, que no puedes dejarte llevar a la ley nuevamente. Es que es tremendo que nosotros no entendamos que lo único que nos da salvación, lo único que te da salvación es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A ti, tú no eres cristiano porque hayas hecho una oración de fe, hombre. Ya basta con esas mentiras, hombre. Ya déjate ese cuento. Lee la Biblia. Romanos, primera a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, te muestran que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por tus pecados. Pero ¿cómo fue eso, hombre? Eso es lo que tenés que estudiar. No, Jesucristo murió por mis pecados en la cruz, eso lo sabe todo el mundo, dicen. Pero nunca se preocupan por saber cuál fue la razón. ¿Cuál fue la razón? ¿O cuál fue el motivo? ¿O qué fue lo que llevó a que Jesucristo derramara su sangre preciosa por mis pecados? Yo te invito a que empieces a estudiar los atributos de Dios, y el primer atributo que te invito que estudies, el primer atributo de Dios que yo te invito que estudies, es la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al que hace pecado, al que comete pecado. Dios lo aborrece. Eso es lo que dice la Biblia. Ese cuento de que te enseñan de que no, es que Dios odia al pecado pero ama al pecador, eso es una herejía, hombre. Ya basta con esos cuentos. Tenés que estudiar los atributos de Dios. Es que yo empiezo a mirar cosas que comparte la gente por acá por las redes sociales, y es que es triste cómo la gente se deja llevar hacia la ley nuevamente, cuando tenés el evangelio ahí, hombre. Y primero a los Corintios capítulo 15, 1 al 4, te muestran el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos salva de la ira de Dios a través de su sangre derramada en la cruz. Y cómo cuando tú vas al capítulo 3 del libro de Romanos, en los versículos 24, 25 y 26, puedes ver cómo el Padre hace una declaración. Y el Padre Celestial hace una declaración
donde él dice que por haber creído en su Hijo Jesucristo y reconocerlo como tu Dios, entonces aunque te odia porque eres un pecador, aunque te aborrece porque eres un pecador, Él te declara salvo, Él te declara justo, Él declara que tú eres justo, aunque eres un pecador. ¿Pero por qué? Porque ya su Hijo pagó el precio por ti. Por el amor de Dios, lo único que falta es que un fulano de estos venga y diga que yo estoy diciendo herejías, hermano. Es que uno escucha esto por las redes sociales y es que no lo puede soportar como una persona que se dice cristiana se deje llevar a la ley de una forma tan... yo no puedo decir la palabra, oiga, me da hasta vergüenza. Es que es tremendo esto. Es tremendo que una persona que ha conocido a Cristo, que diga que conoce a Cristo, en vez de preocuparse todos los días por leer y leer los evangelios y leer el evangelio para poder entender cuál fue ese milagro tan grande, esa obra salvadora tan grande que el Señor Jesús hizo en ti, en vez de estar concentrado en los libros que realmente te muestren cómo fue la salvación, cómo es el regalo de la salvación que Dios te da, entonces corras hacia la ley. Cuando el mismo evangelio te está diciendo que no puedes regresar a la ley. En el Antiguo Testamento, el Padre Celestial hace una declaración y dice que por ignorancia se perdió el pueblo, que su pueblo se perdió por ignorancia. Y este pueblo cristiano de hoy está en la misma situación y no quiere entender. Es triste. Y uno va a la iglesia, uno va a una iglesia cualquiera y el pastor te cuenta historias de la ley y te habla de la ley y de la ley y de la ley y de la ley y de la ley. Y ese pastor no entiende que el Señor Jesús está ahí en la congregación ese día, porque Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y a este pastor no le da vergüenza. O de pronto será que no entiende que el Señor Jesús no miente. Y que si Él dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en medio de ellos está Él. Y entonces a este hombre no se mete en ayuno siquiera 2 días a la semana, hombre, para preparar preparar un sermón que lleve al arrepentimiento a aquellas personas nuevas que han llegado a la congregación y que esas personas se arrepientan en espíritu y en verdad, porque el Espíritu Santo que ese día está en la congregación lo ha tomado. Es triste que si uno va a una iglesia 30 domingos, los 30 domingos el pastor predica la ley, la ley, la ley, nunca predica el evangelio. Y cuando se le ocurre predicar el evangelio, eso se le vuelve una mazamorra, eso se le vuelve un problema. La apostasía que hay hoy es tremenda, es tremenda. Y entonces tenemos que despertar, hermanos cristianos, tenemos que despertar. Yo a la verdad no pensaba grabar hoy para subir una grabación a las redes sociales, pero cuando estaba revisando las redes sociales para ver los mensajes que me dejan, yo veo una cantidad de apostasía compartida por hermanos y me da una tristeza y me da una tristeza que los hermanos caigan en estas cosas, hermanos, que se van hacia la ley, hermano.
Entonces, por allá hay una congregación que cree que hay que guardar el sábado. Y bueno, pues respetable todo el punto de vista, pues si esa es la interpretación que le dan a la palabra y ellos quieren guardar el sábado para el Señor, la gloria sea para el Señor Jesús, hermano, porque el Señor Jesús va a ver con buenos ojos que ellos quieren guardar el sábado y guardan el sábado. Entonces, si guardan el sábado para el Señor, créame, que si guardan el sábado para el Señor lo va a ver de buen agrado, hermano. ¿Sí? Y si, y si tú guardas el domingo para el Señor lo va a ver, lo va a ver bien y se va a agradar de ti porque le guardas el domingo. Y si alguien le guarda el lunes al Señor, el Señor se va a agradar del que le guarde el lunes. Y si alguien le guarda el martes, el Señor se va a guardar del que le guarda el martes. Por una sola razón, hombre. Porque todos los días son de Jesús. Él los hizo. No para ti ni para mí, sino para su gloria. Es que ese es el problema que no entendemos. Eso es lo que no entendemos los cristianos. Los cristianos creemos, oiga, nosotros creemos, sinceramente, muchos de nosotros creemos que nosotros somos muy importantes y que Dios hace las cosas para nosotros. Dios ha hecho las cosas para su gloria, porque Él es primero. Porque si Él hiciera algo para ti, entonces tú serías primero que Él. No, Dios ha hecho todo eso para su gloria, hermano. Tenés que entender la palabra de Dios. Abandonar toda religiosidad, hermano. Si alguien quiere guardarle el sábado al Señor, el Señor se va a agradar de esa persona que le guarde el sábado. Si alguien le guarda el domingo al Señor y lo guarda de todo su corazón, el Señor se va a agradar del que le guardó el domingo. Y si alguien guarda el martes o el miércoles o el jueves o el viernes, el Señor se va a agradar, hermano. Porque lo estás haciendo por Él. La palabra dice, hermano, que si tú comes y antes de comer das gracias por los alimentos, si estás comiendo para el Señor. Y que si no comes y das gracias al Señor porque no comes, no estás comiendo para el Señor. Entonces el Señor se agrada que tú no comas para Él. Y si comes y le das gracias al Señor, el Señor se agrada de ti. Porque estás comiendo para Él, estás dando gracias. Hermano, por el amor de Dios, abandonemos la idolatría, hermano. Y apartémonos de los que nos quieren llevar a la ley. Apartémonos de los que nos quieren llevar a la ley. A los que les gusta el evangelio blandito, a los que les gusta la idolatría, a los religiosos, pues hermano, Dios los bendiga, hermano. Porque es que hay gente que definitivamente le encanta la idolatría. Hay gente que definitivamente le gusta la doctrina humana. Hay gente que le gusta, hermano, seguir al hombre. Pero si tú realmente quieres seguir a Dios, hermano, entonces sigue a Dios, hermano, sigue a Cristo, hermano. Y no te dejes llevar a la ley. No te dejes llevar a la ley, hermano. Permanece en el Evangelio. Permanece en el Evangelio. Ahí está el libro de Gálatas, hermano. Mal interpretado por muchos. Pero ahí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los religiosos, me sorprende que habiendo conocido la verdad, hayas corrido hacia otra parte. Entonces yo te invito, hermano cristiano, que quieres vivir en Cristo Jesús, que no te dejes llevar a la ley. No dejes que te arrastren a la ley. Permanece en el Evangelio que es en Cristo Jesús y aprende a identificar las ordenanzas que Cristo Jesús dejó en las cartas paulianas para que sigas esas ordenanzas y empezás a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Pero no te dejes llevar a la ley, por amor a Dios. No te dejes llevar a la ley. Permanece en el Evangelio. Porque tú eres la iglesia de Cristo. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de tu bendita palabra. Sabemos que a muchos
no les va a gustar esta palabra, pero la verdad es dolorosa para muchas personas, Señor. Eso lo sabemos, lo entendemos. Te ruego por aquellos que la entienden, para que seas tú, Señor, ministrando en ellos y que se haga siempre tu voluntad. Aquellos, Señor, que se disgustan porque se les dice la verdad, Señor, trabaja con ellos, Padre Santo. Muéstrales, Señor, que el verdadero evangelio, Señor, es seguir todas las ordenanzas que tú dejaste, Señor, en el Nuevo Testamento. Sabemos que tú, Señor, no quieres que nos devolvamos a la ley. Por eso te ruego, Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando milagros, prodigios, señales y maravillas en tu pueblo, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, porque estamos en tiempos difíciles. Tú lo profetizaste, Señor, que en los últimos días, Señor, aumentaría la apostasía. Y tú hiciste una pregunta, Señor. Tú hiciste una pregunta que fue muy clara, Señor. Tú preguntaste, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque tú sabías, Señor, y a ti te dolía, Padre Santo, lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Que muchos, Señor, íbamos a creer que éramos cristianos cuando realmente no hemos entendido el verdadero sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Muchos todavía creen, Señor, que el haber hecho una oración en una congregación los hizo cristianos. No han entendido, Padre amado, que si no tienen fe, que si no creen en que tú derramaste tu sangre preciosa por todos nuestros pecados para liberarnos de la ira del Padre, ellos no entienden que si no creen, Señor, en la verdad, no van a tener parte contigo. Te ruego por ellos, Señor, porque muchos no entienden esta palabra, muchos no entienden la verdad, Padre amado. Muchos no han entendido, Señor, esa obra tan grande, Señor, ese milagro tan grande, Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Padre Santo. Muchos no han querido entender, Señor, que tú nos libraste de la ira de Dios a través de tu muerte en la cruz. Y que tú compraste, Señor, tú nos compraste a todos nosotros con precio de tu sangre. Muchos no entienden, Padre amado, que el Padre se goza cuando nosotros te alabamos y te adoramos a ti. Muchos no entienden, Señor. Y te ruego, Padre Santo, para que seas tú convenciéndolos de pecado, de justicia y del juicio. Muchos no entienden, Señor, que aunque somos pecadores, tu sacrificio en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Haznos entender, Señor, sabiduría a todos, Padre amado. Haznos entender sabiduría, Padre Santo. Regálanos tu paz, regálanos tu gozo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria.